Vamos a dar inicio al nuevo proyecto de informática, el cual vamos a utilizar las diferentes leyendas del área de lengua para desarrollar diferentes preguntas de manera dinámica con las herramientas que nos ofrece PowerPoint, como son los hipervínculos, los desencadenadores y algunas animaciones y transiciones que vamos a ir aplicando en el proceso. Vamos a poner el título, el grupo al que pertenecemos y cada uno pondrá aquí su nombre. Esto es como ejemplo para que tomen en cuenta al momento de transcribir la leyenda. Posterior a eso van a transcribir el texto de la leyenda que les tocó a cada alumno para tener en cuenta qué es lo que se va a trabajar y con qué leyenda vamos a realizar. Ahora vamos a proceder a realizar el primer juego de preguntas y respuestas con opción múltiple, el cual nos basaremos en el texto que tenemos aquí de la leyenda para sacar varias preguntas. El primer proceso que vamos a hacer es insertar una nueva diapositiva. En este caso, tenemos, al momento de insertarla, nos sale agregar título y agregar texto. Es importante que trabajemos con agregar título porque nos va a tomar en cuenta al momento de aplicar los vínculos qué diapositiva estamos trabajando. Entonces voy a poner aquí seleccionar una pregunta. Esto lo puedo centrar, puedo agrandar un poco más el texto. El cuadro de abajo ya no voy a utilizar y solamente selecciono en el contorno del recuadro y aplasto la tecla borrar para eliminar este cuadro. Puedo agrandar el texto de preferencia para que se pueda ver de mejor manera y lo voy a poner en negrilla. Ustedes pueden cambiar el tipo de letra de acuerdo a su gusto y el color que deseen. Una vez que tenemos este proceso, vamos a insertar diferentes opciones. Vamos a realizar 3 preguntas para este juego. Entonces, para los cuadros de preguntas, de selección de pregunta, voy a hacer un recuadro acá. Voy a hacer clic derecho y modificar texto y esta va a dirigirme a la pregunta número 1. Como sabemos, podemos esto copiar y pegar, control C, control V, lo ubicamos en el centro, cambiamos por pregunta 2, haciendo doble clic y de la misma manera, control C, control V, la misma distancia y ponemos pregunta 3. Solo vamos a realizar 3 preguntas en este primer juego. Una vez que tenemos este proceso, vamos a insertar la pregunta número 1. De igual manera, clic en inicio y agregar una nueva diapositiva. Nuevamente repito este proceso. Es importante agregar en el cuadro de título la pregunta. Vamos a poner 1.raya y yo saqué una pregunta relacionada a esta leyenda. Recuerden que ustedes deben sacar las diferentes preguntas de sus leyendas, ¿no? Listo, esta es la pregunta y la voy a centrar. También voy a poner en negrilla y el cuadro de texto de abajo no me va a servir, lo borro de igual manera. Y agrego opciones de respuesta con los diferentes cuadros. Así como hicimos pregunta 1, puedo agregar acá las opciones de respuesta. Puedo hacer doble clic para escribir A, paréntesis, Dios, copiamos y pegamos, B, demonio, y C, humano. Recuerden siempre poner A, B y C para poder seleccionar porque más adelante en los desencadenadores vamos a tomar muy en cuenta esto. Listo, tenemos la pregunta y las diferentes opciones de respuesta. Vamos a agregar una nueva diapositiva en la cual solo nos va a servir el cuadro de título. Ponemos aquí incorrecto, siempre vamos a trabajar en este cuadro, no se olviden, incorrecto. Voy a agrandar, listo, y voy a poner en el centro. También voy a agregar un cuadro en formas, el cual me va a decir que intente nuevamente cada vez que salga incorrecto, que haya contestado la pregunta incorrectamente. Clic derecho, modificar texto o agregar texto
y ponemos intentar nuevamente o intentar de nuevo de acuerdo como ustedes deseen. También pueden poner en el centro o pueden poner en una esquina donde ustedes deseen. Ya queda a su imaginación. Esta misma diapositiva voy a duplicar y la voy a poner correcto. Esto va a aparecer cada vez que conteste correctamente la pregunta. Lo voy a centrar y aquí ya no deberían intentar nuevamente, sino siguiente pregunta. Siguiente pregunta o menú. Porque al hacer correctamente vamos a seleccionar la pregunta 2 o la pregunta 3, dependiendo cuál hayamos respondido. Listo, tenemos las tres opciones y ahora vamos a aplicar hipervínculos o vínculos. Para eso vamos a seleccionar el recuadro de la pregunta 1. Voy a insertar y aquí tengo vínculos. Tenemos que tomar muy en cuenta que debemos insertar el hipervínculo en este documento, no a una página web ni tampoco a un correo electrónico. Siempre trabajando en este documento. Listo, entonces, como es la pregunta 1, voy a escoger aquí en títulos de diapositiva, por eso era importante que agreguen el texto en los títulos para seleccionar las diapositivas que corresponden. Entonces, como voy a hacer la pregunta número 1, me debe dirigir hacia la diapositiva 6 que contiene la pregunta 1. Hago clic en aceptar y ahorita no nos aparece nada, pero si vemos en tamaño grande, vemos cómo cambia el mouse y nos dirige a la pregunta número 1. Y ahora, como estamos en la pregunta número 1, debemos escoger las respuestas que son incorrectas y la respuesta correcta. En este caso, selecciono Dios no es la respuesta correcta, entonces me debe enviar a la diapositiva 7 que dice incorrecto. Demonio, hago clic en el vínculo y esta respuesta es correcta, entonces voy a seleccionar la respuesta correcta de la primera pregunta. De igual manera acá y pongo que esto es incorrecto. Listo, ya tenemos las opciones. Ahora debemos darle ruta o seguimiento a estos botones de acción. Para eso tengo que hacer, si falla y es incorrecto, va a intentar nuevamente, entonces me va a redirigir a la pregunta número 1 nuevamente. Y si es correcto, selecciono el cuadro y el vínculo tiene que dirigirme a la diapositiva 5 de seleccionar una pregunta. Una vez que ya hemos agregado los diferentes vínculos, vamos a verificar. Para eso seleccionamos presentación y podemos observar que cada vez que paso el mouse en la pregunta número 1, cambia de una flecha a una mano, donde estamos señalando. Y tenemos la siguiente pregunta, donde si selecciono la respuesta incorrecta, me va a decir que esto es incorrecto y que tengo que intentar nuevamente. De la misma manera, si selecciono la respuesta correcta, voy a realizar la siguiente pregunta y me manda a seleccionar la siguiente pregunta. Entonces, vamos a aumentar la pregunta número 2. Selecciono mis tres diapositivas y voy a duplicar para no repetir los cuadros nuevamente. Voy a poner la pregunta número 2, que es ¿cuál era el postre de Edsa? Entonces vamos a cambiar las opciones. En A vamos a seleccionar humanos, serpientes o pájaros. Listo. Entonces ya tengo aplicado acá las preguntas, la pregunta 2 y tengo correcto e incorrecto. Tengo que cambiar el hipervínculo de cada una de ellas. De nuevo voy a la pregunta. Esta me debe dirigir a la pregunta número 2. Para eso selecciono el vínculo, título títulos de diapositiva y selecciono la pregunta número 2
Y tenemos que tomar en cuenta que tenemos el incorrecto y el correcto abajo de la pregunta número 2. Hacemos clic en aceptar y ya hemos aplicado. En la pregunta número 2 vamos a seleccionar los que son correctos y los que son incorrectos. Hacemos clic en el recuadro, vínculo, y esta respuesta es incorrecta. La B, vínculo, y la respuesta es incorrecta. Y en la C, el vínculo, la respuesta va a ser correcta, pero siempre tomando en cuenta que esté de la pregunta 2 hacia abajo. Una vez que hemos aplicado, tenemos que cambiar también a estos botones de acción que aplicamos en el cual nos está dirigiendo a la pregunta número 1, pero es de la pregunta número 2, entonces nos debe dirigir a dicha pregunta. Y el correcto se mantiene el mismo porque nos va a dirigir al menú de seleccionar una pregunta. Eso se mantiene y ya hemos aplicado los diferentes vínculos. Yo voy a realizar solamente el ejercicio con 2 preguntas para que ustedes puedan hacer la práctica con la tercera pregunta. No se olviden de realizar los hipervínculos y las respuestas. Solamente tendrían que duplicar y cambiar los hipervínculos. Ahora vamos a proceder a dar algunas configuraciones que necesitamos para que no sucedan algunos inconvenientes que se pueden presentar. Uno de ellos puede ser que al momento de aplastar en cualquier parte nos va a dirigir a la siguiente pregunta y eso no queremos. Entonces vamos a seleccionar desde la diapositiva 5, en este caso donde tenemos seleccionar la pregunta, hasta la diapositiva 11 con la tecla Shift. Y voy a hacer que me voy a transiciones y pongo al hacer clic. Quito esta opción, quito el visto de esta opción para que al momento de hacer la presentación no haga clic, no pueda avanzar. Yo estoy haciendo clic y no permite avanzar hasta que no seleccionemos una pregunta. De igual manera acá, si no selecciono una respuesta, no está avanzando. Así está en todas las diapositivas que hemos realizado. Recuerden, ustedes deben hacer la pregunta 3 y ahora vamos a configurar las transiciones y animaciones. Podemos agregar algunos audios y vamos a poner de ejemplo. Voy a aplicar diferentes fondos a las diferentes preguntas para tomar en cuenta a cuál pertenece. Recuerden que esto es el trabajo de ustedes y si desean hacerlo con diferentes colores, con imágenes de fondo, pueden hacerlo, es su creatividad. Por el momento voy a poner imágenes sólidas nada más para tener en cuenta. Listo. En estas diapositivas 2, 3, en la pregunta número 1, voy a aplicar el fondo a las 3 en este caso. Y en la pregunta número 2 voy a aplicar el color de fondo. Ahí está. Entonces, para tener un poquito de relación, ustedes al momento de poner la tercera pregunta pueden cambiar de color. Cerramos esto y procedemos a agregar algunas transiciones. En este caso quiero que ingrese con las cortinas a pasar a la pregunta. Esta transición a la pregunta voy a hacer que aparezca desde acá y si la respuesta es correcta o incorrecta voy a poner que aparezca de esta manera. Como les dije, ustedes pueden hacer de la manera que deseen. Solamente estoy dando unos ejemplos. Listo. Ya he aplicado. Tenemos aquí las diferentes transiciones. Y ahora voy a aplicar sonidos. Cada vez que la respuesta sea correcta, voy a aplicar el sonido de aplauso. De igual manera acá, voy a aplicar el sonido que está en transiciones, aplauso. Al iniciar la pregunta, puedo aplicar el sonido de brisa, por ejemplo, ¿no?
igual acá. Y si es incorrecto, voy a aplicar el sonido de bomba. Una vez que tengo aplicado todas las transiciones y los sonidos, voy a voy a aplicar unos desencadenadores. Esto me va a servir para que al momento que realice yo la pregunta 1 se oculte esta pregunta y ya no la vuelva a repetir. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al menú inicio, tenemos el botón seleccionar y en el botón seleccionar encontramos panel de selección. Esto nos permite cambiar el nombre a las diferentes figuras para no confundirnos al momento de desencadenar, que era uno de los principales problemas en el anterior proyecto. El rectángulo redondeado 3 es la pregunta 1 y voy a poner pregunta 1. El rectángulo redondeado 4 es de la pregunta 2, hago doble clic, voy a borrar el texto y pongo el título. Tenemos que el rectángulo redondeado 5 es la pregunta 3, doble clic y pregunta 3. De igual manera voy a realizar acá en este proceso el rectángulo 3 es la opción A de la pregunta 1. El rectángulo 4 es la opción B de la pregunta 1 y el rectángulo 5 es la opción C de la pregunta 1, para que tengan en cuenta el proceso. De igual manera voy a realizar acá, nuevamente nos aparece, hacemos doble clic y este es de la pregunta 2, la opción A. Acá tenemos la opción B de la pregunta 2 y esta es la opción C de la pregunta 2. Como podemos ver, se nos marca a cuál estamos escogiendo. Una vez que ya tenemos aplicados estos nombres a cada rectángulo o a cada opción que aplicamos, vamos a aplicar unos desencadenadores. Vamos a ir a animaciones y vamos a seleccionar la pregunta número 1 y le voy a dar un color de relleno, que puede ser el tomate. Yo lo voy a cambiar por el blanco. Tenemos aquí la opción de efectos y lo voy a poner en blanco para que no se vuelva a repetir esta pregunta. ¿Cómo aplico esto? Tengo que seleccionar, habilito el panel de animación y en la pregunta 1 voy a desencadenar que al hacer clic en la pregunta 1 se marque eh, el efecto de color de relleno. Como pueden ver aquí, desencadenador pregunta 1, la pregunta 1. Se mantiene el mismo, no cambiamos en este proceso. De igual manera, acá aplicamos el color de relleno, lo cambiamos al color blanco en opciones de efectos. Ustedes también tienen esta opción y vamos a poner en blanco. Y en el desencadenador de la pregunta 2 va a ser la misma pregunta 2. En la pregunta 3, de igual manera lo van a realizar ustedes, el color de relleno, opciones de efectos y lo ponen en color blanco y al desencadenar en la pregunta 3. De la misma manera, voy a aplicar el proceso en las respuestas incorrectas. Para que cada vez que seleccione incorrectamente, se me oculte la opción y me deje las dos opciones que todavía no he seleccionado. Para eso selecciono la primera opción incorrecta, voy a aplicar el color de relleno. En las opciones de efectos ustedes pueden aplicar cualquier color. Voy a poner el blanco para que se oculte y el desencadenador va a ser el mismo botón que aplasté. Entonces, el A1 que dice Dios, la respuesta A de la pregunta 1. Lo mismo voy a hacer con el proceso de la siguiente respuesta. Y selecciono cada vez que haga clic en la respuesta C y se me va a aplicar porque estamos respondiendo incorrectamente. Realizo lo mismo en la pregunta número 2. La respuesta correcta es pájaros, entonces voy a aplicar, aquí puedo seleccionar para aplicar el mismo color de relleno y ponerlo en color blanco.
Y en los desencadenadores va a ser cada vez que aplasten el mismo botón. Entonces, selecciono el A al hacer clic en A2, en la pregunta A, en la respuesta A de la pregunta 2. Igual acá, en la pregunta B de la pregunta 2. Listo. Este va a ser el proceso hasta donde vamos a seguir y podemos observar cómo he realizado. Tenemos la entrada, seleccionamos seleccionar una pregunta, solo tenemos habilitadas dos opciones, esta no está habilitada todavía y pregunta número 1 nos dirige acá y si contestamos mal nos sale incorrecto, intentamos nuevamente y se nos pone en blanco para ya no volver a seleccionar esta opción. Vamos a observar que también si selecciono acá, intentar nuevamente, se nos va a aparecer en blanco. Y nos queda la opción correcta que nos manda la siguiente pregunta que debo escoger. Puedo escoger la pregunta número 2 o la pregunta 3. De igual manera, como esta ya la hicimos, se aplica el desencadenador. Lo mismo va a pasar con la pregunta número 2. Al hacer clic en la pregunta número 2 nos dirige acá y observamos de la misma manera. Esta respuesta es incorrecta. Vamos a intentar nuevamente y se nos pone en blanco. Serpientes, la respuesta es incorrecta. Vamos a intentar nuevamente y nos aparece en blanco. Como pájaros es la respuesta correcta, vamos a la siguiente pregunta y como ya contestamos la pregunta 1 y 2, nos aparece el relleno en blanco. Recuerden, ustedes deben hacer la pregunta número 3 agregando las diapositivas y poniendo diferentes preguntas referentes a su leyenda.